Lo que corresponde a elecciones regionales y municipales 2026, es importante resaltar algunos números que creemos relevante tener en cuenta. Los cargos en estas elecciones regionales y municipales son 13.032 cargos, es decir, estos están entre lo que son alcaldes municipales, provinciales, distritales y también gobernadores regionales, y adicionalmente estamos hablando de regidores y también consejeros regionales. En las anteriores elecciones se eligieron alrededor de 12.958 cargos de los 13.000 que estamos señalando. Es decir, no se llegaron a elegir al 100% de los cargos ahí en carrera. ¿Y esto por qué sucedió? Porque por algunas razones se cayeron algunos procesos de elecciones en algunas municipalidades, sobre todo. Y esto ha generado que, sobre 12 distritos exactamente, esto ha generado lo que se llaman elecciones complementarias. Ya tenemos ahorita en proceso 2 elecciones complementarias en el distrito de Cajamarca. Una de ellas es por cuarta vez y la otra está por tercera vez. Esto significa que hay que establecer algunas medidas para que las elecciones complementarias no se den en forma sucesiva. Y esto ya hemos presentado un proyecto de ley para que se tenga se separe este tipo de sucesividad de elecciones complementarias. Esperemos que en estas elecciones regionales y municipales el 100% de autoridades sean elegidas, y en todo caso, si hubieran elecciones complementarias, se llegue a aprobar previamente la propuesta normativa que hemos presentado. Exactamente es el proyecto de ley 103/25 que lo hemos presentado el 25 de febrero. Esto es para modificar la ley de elecciones municipales, sobre todo en lo que corresponde a la causal de nulidad. También el otro punto importante es que a la fecha ya tenemos 44 partidos políticos inscritos. Para las elecciones generales son 43. A la fecha se ha inscrito uno adicional. Y también para las elecciones regionales y municipales tenemos 96 movimientos regionales inscritos. Es decir, que a la fecha, si fueran las elecciones municipales y regionales, tendríamos 140 organizaciones políticas que competirían en estos procesos de elecciones. Tengamos en cuenta que tenemos 27 partidos políticos en vías de inscripción y 3 movimientos regionales. ¿Eso qué significa? Que si añadimos a los que ya están inscritos, podríamos tener en el proceso de elecciones generales, porque son hasta enero que está estimada la convocatoria, alrededor de 170 organizaciones políticas, lo cual es un gran reto para el sistema electoral y bueno, y para todos, no solamente para los que van a competir, sino también para el ciudadano que va a tener que elegir entre todas estas organizaciones políticas. Esto amerita reflexionar en este caso. ¿Y por qué los datos? Porque el calendario que se viene se tiene que considerar estas cifras que van a ser bastante importantes para poder organizar los siguientes procesos de elecciones regionales y municipales que, como se entenderán, son más complejos que elecciones generales. Sumado a ello es que los dos procesos van a confluir en una etapa. O sea, vamos a tener paralelamente elecciones generales 2026, es decir, para elegir presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, parlamentarios andinos, y a la par vamos a estar corriendo también paralelamente con los procesos de elecciones regionales y municipales. Esta cifra ha sido importante para la siguiente, que es lo que justamente les indicaba. A la fecha, tal cual está el marco normativo, considerando que conforme a la ley, la convocatoria de elecciones regionales y municipales se tiene que hacer 270 días antes de la fecha prevista. Esta fecha es el 7 de enero de este año.
Consideramos importante mantener esa fecha, entre otras razones porque ya ahorita, si se ampliara, por ejemplo, lo que se hizo para las elecciones generales, tendríamos la coincidencia de momentos bastante estresantes en elecciones generales con las elecciones municipales de ampliarse ese plazo. Consideramos que se mantengan los 270 días porque ya antes de enero tenemos, por ejemplo, una fecha importante que es la fecha máxima de inscripción de candidatos. Obviamente antes se han hecho los procesos de primarias internas o abiertas o vía delegado de elección de los candidatos. Por lo tanto, consideramos prudente que se mantenga la fecha máxima prevista para la convocatoria, de ustedes tenerlo a bien. Y también eso ¿qué significa? Que en esa fecha también se tiene que, las organizaciones políticas tienen como fecha máxima para modificar su normatividad, tal cual está el marco normativo vigente. ¿Eso qué significa? Que tienen la oportunidad hasta el 7 de enero para actualizar sus estatutos, para actualizar sus diferentes documentos de gestión. El siguiente hito importante es la fecha del 17 de enero, es decir, 10 días después de la fecha de la convocatoria, que es la fecha máxima para solicitar alianzas. En caso las organizaciones políticas deseen ir en la carrera electoral en forma consensuada o agrupada. Ahora, las alianzas las pueden presentar desde ya, ¿no? No es que de pronto se tenga que esperar el 17 de enero para que planteen las alianzas. Las alianzas significa un esfuerzo que tienen las organizaciones políticas de llegar a consensos para poder establecer un acuerdo marco, un acuerdo en conjunto y poder presentarse a los procesos electorales en ese sentido. O sea, esa fecha máxima, el 17 de enero, es una fecha importante tener en cuenta a efecto de poder ir en conjunto. Recordemos que a la fecha ya tenemos 140 organizaciones políticas que van a participar en los procesos de elecciones regionales y municipales. La siguiente fecha importante que está en el calendario es el 16 de febrero, que es la fecha máxima para que se inscriban las alianzas, es decir, un mes después de haber solicitado las alianzas como fecha máxima, el Jurado Nacional de Elecciones tiene 30 días para poderse pronunciar según lo que se ha propuesto. Ese mismo día es la fecha máxima para que también nos comuniquen o comuniquen al sistema electoral la modalidad de elección que van a tener, ¿no? Si son elecciones abiertas o primarias abiertas, cerradas, o la modalidad de delegados. Esto significa que ya también se tiene que ir pensando, o las organizaciones políticas tienen que ir pensando en lo que se viene. Ahora, paralelamente, si se dan cuenta, abajo hoy también hay fechas importantes de las elecciones generales. Está la publicación de fórmulas y listas, la fecha máxima para resolver exclusiones y tachas, el 26 de febrero, el 13 de marzo tenemos la fecha máxima para resolver las apelaciones, es decir, ambas, al menos en el jurado, vamos a estar paralelamente trabajando y digamos, con la misma capacidad operativa, o vamos a fortalecer la capacidad operativa a efectos de poder estar todos a tono en esta carrera electoral o estas carreras electorales. El 2 de abril es la fecha máxima para solicitar inscripciones a primarias y obviamente a partir de mayo, 17 de mayo, es la ejecución de las modalidades primarias abiertas o cerradas, y el 24 de mayo la modalidad C, que es vía delegados, ¿no? El 16 de junio es la fecha máxima para inscribir de candidatos. Digamos que el 16 de junio es el símil al 23 de diciembre en términos de elecciones generales. El 16 de junio es la fecha máxima que se tiene para presentar a los candidatos de las 140 organizaciones políticas que a la fecha se encuentran inscritas, o más, eventualmente, si es que las casi 30 que están en proceso de inscripción logran ese objetivo. El 5 de agosto es la fecha máxima para renuncias. También es la fecha máxima para la lista de candidaturas admitidas.
Es decir, que entre el 16 de junio y el 5 de agosto se tiene un plazo de cerca de mes y medio para poder ya trabajar todos esos procesos. Luego de ello están las tachas, 4 de septiembre, y el 4 de octubre es la fecha máxima para resolver el 3 de octubre para resolver exclusiones en el caso que tengan algunas medidas judiciales que se pueden ya evidenciar hasta esa fecha, y el 4 de octubre la fecha de elecciones regionales, municipales y regionales en primera vuelta, porque en estos procesos hay segunda vuelta en algunos casos. Paralelamente a todo esto, tenemos que a partir del 1 de noviembre se realizarán las elecciones de autoridades de centros poblados, que si bien lo organizan las mismas municipalidades, también pueden solicitar algunos servicios y algunas acciones de parte del sistema electoral. Es decir, el 2026, si se dan cuenta, ya es un año muy complejo en materia electoral. Confluyen muchos procesos, confluyen muchas actividades, y va a ser un gran reto no solamente para el sistema, sino para ustedes, desde el punto de vista de la carrera electoral, la carrera política, y para los ciudadanos, porque vamos a tener ahí nomás que termina la segunda vuelta, que es el 7 de junio, elecciones generales. Julio ya estaríamos teniendo un nuevo presidente, una nueva presidenta, y finalmente quien gane, y nuevas autoridades parlamentarias, y ahí nomás estamos paralelamente corriendo ya para elegir a todas las autoridades regionales y municipales. Es un año sui generis, esto se presenta cada 20 años, es un tema muy crucial. Ahora, tengamos presente que los posibles candidatos pueden hacerlo en los dos procesos que se van a realizar. Es decir, algunos candidatos podrían estar candidateando para senadores, pero también para ser alguna autoridad regional o municipal, porque la norma lo permite. La sexta disposición final de la Ley Orgánica de Elecciones, indica que cuando confluyen dos procesos electorales en el mismo año se puede postular paralelamente a ambos procesos. O sea, si no ganó en elecciones generales podría aspirar a elecciones regionales y municipales. Lo que no podría ser que quieran eventualmente postular a estos procesos, y eso es a grandes rasgos y en forma muy ejecutiva lo que queríamos expresarle. Lo que también, como conclusión, por la complejidad misma, no es recomendable mover la fecha de elecciones de primera vuelta en municipales y regionales, porque al mes siguiente tenemos la segunda vuelta de darse el caso. Estamos hablando ya el 4 o 5 de noviembre, y solo tenemos un mes y algo más para definir los resultados finales. ¿Qué significa eso? De definir los resultados finales de más de 13.000 cargos, en donde compiten 140 organizaciones políticas. Va a ser bien complejo tomar decisiones por la gran cantidad de información, gran cantidad de competidores. Estamos hablando de más de 500.000 de competidores en sí para lograr o para aspirar a estos 13.032 cargos. Por eso las fechas en este sentido recomendamos que no se muevan, porque ya estamos, digamos, ahí en tiempos muy ajustados, salvo que se quiera mover la fecha de asunción del cargo, que tampoco es lo más recomendable, porque sí sería un impacto mayor al que ya se tiene de por sí con dos procesos muy complejos. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias al doctor Roberto Borneo. Damos la bienvenida a los profesores Juárez Aragón y William